Saludos amigos y no tan amigos, estamos de vuelta a nuestro canal. Seguimos hablando de la teoría del Big Bang, una teoría creacionista que fue formulada por un sacerdote católico, Georges Lemaitre. La teoría de la cual vamos a hablar hoy en día es utilizada por los ateos, los ateitos del internet, estos ateos anticristianos, antirreligión, anticiencia, incluso también ignorantes, porque lo son, pues se han dado la tarea de esparcir mentiras acerca de la teoría del Big Bang, dando a entender de que esta teoría es una teoría atea, ¿no, señores? La teoría del Big Bang nunca ha sido una teoría atea. De hecho, el nombre que se le da a la teoría del Big Bang viene precisamente de los detractores, que en el ánimo de ridiculizarla, pues quisieron darle este nombre, vamos a decirlo así, ridículo, que hoy en día es algo tan común y tan corriente. Pero como siempre, los ateitos terminan promocionando, ¿no?, lo que es ciencia real. De hecho, como no pudieron acabar con esta teoría científica, la teoría del Big Bang, porque las pruebas que demuestran de que esta teoría tiene mucho de verdad, pues terminaron aceptando la teoría, no toda la comunidad atea obviamente, pero gran parte de los ateos se les ha hecho creer erróneamente, equivocadamente, que esta teoría es atea, cuando está muy lejos de ser atea. Y vamos a verlo hoy acá. Seguimos leyendo a Georges Lemaitre, sacerdote y astrónomo. Bueno, hay que decirlo, Georges Lemaitre era un sacerdote católico y astrónomo que descubrió el Big Bang. Se lo discutían por ser cura. Vamos a ver hoy. En su época, algunos acusaban al astrónomo y sacerdote belga Georges Lemaitre, creador de la teoría del Big Bang, aunque no con ese nombre, que era despectivo, y se lo asignaron sus detractores, de hacer religión camuflada, porque hablaba a partir de sus cálculos matemáticos y del aspecto de las galaxias de un universo que tuvo un inicio y se encontraba en expansión. ¿Qué les parece? Años después, el descubrimiento de la radiación de fondo dio la razón a su postura. Lo explica Ignacio del Villar, profesor de la Universidad Pública de Navarra, en un artículo que reproducimos por su interés. El 20 de junio de 1966 fallecía Georges Lemaitre, el padre de la teoría del Big Bang. Este belga tenía muy claro, con tan solo 9 años de edad, lo que quería en su vida. Por un lado, deseaba bajar a Dios del cielo y llevárselo a la gente. Por otro, ansiaba comprender el mundo que nos rodea, así que decidió convertirse en científico y en sacerdote. Aquí tenemos. Cumplió a la perfección con su cometido y engrosó una gran lista de ilustres clérigos, como el polaco Nicolás Copérnico. Aquí está una lista de aleluyos ignorantes que han estado haciendo ciencia desde que antes que aparecieran los ateitos del internet, los ateitos del TikTok, los ateitos o ateluyos, que yo llamo ateluyos, ateitos que solamente se dedican a citar pasajes de la Biblia para demostrar que su eterno enemigo imaginario, Dios como le llama la religión de la cristiandad, pues no existe. Ahí, así les va. Tenemos entonces a Nicolás Copérnico, que no era ateo, era aleluyo, padre de la astronomía moderna, por medio de su teoría heliocéntrica. Los jesuitas, que eran aleluyos también, Grimaldi y Ricciolo, el primero descubrió la difracción de la luz y el segundo midió la aceleración de los cuerpos en caída libre. Nicolás Steno, uno de los fundadores de la estratigrafía y la geología moderna. El también jesuita Ruder Boschkovich, un genio que desarrolló la primera descripción coherente de la teoría atómica, o el agustino Georg Mendel, padre de la genética. Si a usted le suena alguno de estos nombres, pues todas estas personas ilustres fueron aleluyos, personas que creían que el universo había sido creado por un Dios. Investigador en Cambridge, Lemaitre completó en 1920 el doctorado en física y matemáticas con la más
alta distinción. Más tarde acudió a Cambridge como estudiante investigador de astronomía. Su director fue Eddington, divulgador de la teoría de la relatividad en el mundo anglosajón. Después Lemaitre obtuvo el doctorado en el MIT y colaboró con los famosos astrónomos Shapley y Hubble. ¿El universo estático o se expande? En aquella época existía un intenso debate sobre la evolución del cosmos, en contra de la mentalidad de la época, más proclive a un universo estático. Lemaitre elaboró una teoría basada en complejos cálculos matemáticos en la que presentaba un universo de simetría esférica que se expandía. Y eso nos hace recordar lo que dice la Biblia. Si usted ha leído la Biblia, en lo que dice Salmo 19.1, las obras y la palabra de Elohim, porque el Salmo fue escrito en hebreo, no en latino. Dice Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Otras traducciones bíblicas mencionan que el universo está en expansión, o el cielo está en expansión, como ha descubierto la ciencia moderna. Y vamos a buscar otras traducciones de la Biblia donde usted va a leer precisamente lo que la ciencia ha demostrado, que el universo se está expandiendo. Y lo volvemos a leer nuevamente en aquella época donde vivía Lemaitre, donde se desarrolló Lemaitre. Existió un intenso debate sobre la evolución del cosmos en contra de la mentalidad de la época, más proclive a un universo estático. Lemaitre elaboró una teoría basada en complejos cálculos matemáticos en la que presentaba un universo de simetría esférica que se expandía. ¿Y qué dice Salmo 19.1? Los cielos proclaman la gloria de Elohim y la expansión anuncia la obra de sus manos. La Biblia hablaba de una expansión de estos cielos. Así que sería interesante cómo la Biblia ya sabía algo que la ciencia demostró gracias a un aleluyo, a un creyente, mediante la teoría del Big Bang, que existía o existe un creador. En primer momento hubo un átomo primitivo, el huevo cósmico, donde la fuerza de atracción superaba la de repulsión. Después la fuerza repulsiva venció la de atracción hasta alcanzar la etapa actual de masa constante y cuyo tamaño no deja de crecer. A reforzar esta idea contribuyó la demostración de que la mayoría de galaxias presentan un desplazamiento hacia el rojo en el espectro que irradian, lo que indica que el universo se agranda. Hubble recibió durante años el honor de haber descubierto la constante de expansión, aunque recientemente se ha sabido que se le adelantó Lemaitre, quien no se preocupó de reclamar la autoría, así de humilde era su carácter. Entonces, muchas veces creemos que Lemaitre solamente aportó la teoría del Big Bang y aportó muchísimas otras cosas. Y estos ateitos de internet le dan reconocimiento a otros científicos de cosas que ya mucho antes la misma Biblia ya explicaba, obviamente. Einstein tuvo que rectificar. Con todo, hubo que esperar mucho a que definitivamente triunfara la teoría del átomo primitivo. Einstein le dijo a Lemaitre en la primera ocasión en que se encontraron: sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. Con el tiempo, el sabio alemán cambió de opinión. En una conferencia posterior que Lemaitre impartió en presencia de Einstein, este se levantó varias veces para expresar fabuloso. Desdeñaban el Big Bang como religioso. Fíjense, esto no lo dicen los ateluyos ateitos del internet, estos que citan de la Biblia nada más para ridiculizar a los creyentes. Dice: en otra ocasión Lemaitre fue invitado a debatir con célebres astrónomos como Millikan, Sitter y Eddington en la Asociación Británica para el avance de la ciencia, y puso la analogía de los fuegos artificiales para explicar cómo se creó el universo. Pero a los científicos no les gustó la idea. No, eso
evoca demasiado la creación. Se quejaban de que quería meter en la ciencia la creación divina. Se había invertido la visión científico-religiosa en relación a los tiempos de Galileo. El astrónomo británico Fred Hoyle llegó más lejos y se burló de la teoría del átomo primitivo y le asignó el apodo de Big Bang, que traducido en español significa gran pum o gran explosión. Pero para Lemaitre su teoría no tenía que ver con la religión. Considerar si el colocar ese átomo allí fue obra de Dios o de la nada era otro debate, y sostenía: no se puede reducir a Dios a una hipótesis científica. Si Dios permanece escondido, no es porque no exista, sino porque no se identifica con el mundo y respeta nuestra libertad. Grandes y sabias palabras de un aleluya. Pero bueno, esto es demasiado complicado de entender para los ateitos de internet. Una puerta abierta para los alumnos. Poco a poco Lemaitre se desvinculó del debate sobre el Big Bang y se centró más en el cálculo numérico aplicado a la astronomía. Más tarde, a este hombre alegre que dejaba la puerta de su casa abierta para que sus alumnos usaran sus máquinas de cálculo, le diagnosticaron una leucemia. Entonces, una gran noticia alivió tan duro trance. En 1965, mientras se encontraba en el hospital, le comunicaron la noticia de que los físicos Penzias y Wilson habían descubierto una misteriosa radiación de microondas en el fondo del cielo. Era el eco de la gran explosión, algo que el propio Lemaitre había predicho años atrás. Se confirmaba la teoría del Big Bang. Esto para los ateitos del internet, que demuestran su profunda ignorancia al utilizar una teoría que fue acusada como de religión encubierta, como de creacionista. Lemaitre solía decir: un hombre solo puede tener una idea brillante en su vida, lo importante es que la atrape. Este sacerdote y científico belga, sin lugar a dudas, atrapó la suya. ¿Qué le parece? Bastante buena la información. Entonces, ¿de qué fue acusada esta teoría del Big Bang? Primero ridiculizada, rechazada por Albert Einstein, quien tuvo que cambiar de opinión, y que después la ciencia terminó confirmando que sí era verdad. Entonces, ¿de qué fue acusada esta teoría? De creacionista. Los mismos científicos ateos acusaron de creacionista a esta teoría científica. Se quejaban de que quería meter la creación y la religión en la ciencia. ¿Qué le parece? Esto no se lo van a contar los ateluyos, los ateitos del internet. Pero bueno, ahí les va, así les va a estos ateitos. Acusan al creador del universo de ser malvado, pero al mismo tiempo lo acusan de no existir. Bueno, ahí les va a los ateitos que siguen usando la teoría del Big Bang como si fuera una teoría atea, cuando nunca ha sido una teoría atea. Además, los mismos científicos ateos acusaron a esta teoría de creacionista de ser religión encubierta y de burlarse de la teoría del Big Bang. De hecho, el nombre Big Bang, de la teoría del Big Bang, precisamente proviene por la burla a esta teoría de que era religión camuflada o camuflajeada, o que estaba disfrazada de ciencia. Era religión disfrazada de ciencia, y siempre fue ciencia. Bueno, de hecho, el mismo Albert Einstein llegó a decir que las leyes fundamentales de la física son los pensamientos de Dios. Pues ahí tienen, lo dice Albert Einstein, que Dios no juega a los dados. Y pues Einstein era obviamente agnóstico, para ser más preciso. Pero bueno, toda esta cita de Einstein demuestra que existe una mente inteligente detrás del universo. Y aunque Einstein fuera ateo, cosa que no es cierta, Einstein nunca fue ateo, despreciaba el ateísmo, tenía más que ver con el agnosticismo. Y lo irónico es que Einstein era judío. Y bueno, vemos aquí como los cristianos y judíos siempre encabezan
esta discusión científica acerca de la creación del universo. Cosa que los ateitos del internet, pues lamentablemente, con su ridiculez y sus videos estúpidos, solo demuestran que la Biblia tiene razón en todo lo que dice. Pero bueno, allá ellos y su mentalidad. ¿Y usted qué opina del Big Bang? ¿Sigue siendo o creyendo que es una teoría atea? Después de demostrarle que era acusada de creacionista o de ser una religión o de hacer religión camuflajeada o disfrazada, bueno, usted saque sus propias conclusiones.